Vamos a empezar con el caso del asesinado banquero Spagnoletti. No hablemos de los méritos y la evidencia que está transcurriendo. El testimonio de la viuda fue devastador ayer, sencillamente en medio de llantos, y no es para menos, del asesinato. Pero es vamos a poner aquí asesinan a alguien todos los días, pero aquí se trata de un ente prominente de la sociedad que estaba limpiando lo que se supone hubiera sido un banco que estaba en dificultades, y tuvo la mala suerte de mandar a cancelar un contrato de que era una empresa de alegados narcotraficantes. Javier, la importancia de este caso. Pues saludos, Luis, saludos a Tony y a Fernan, que tiene que estar por ahí llegando de camino. Pues mira, Luis, la realidad es que imagínate un testimonio de una viuda que evidentemente por lo que se reporta en el periódico, obviamente estaba nerviosa, obviamente estaba afectada mientras estaba dando su testimonio. El asesinato de esta persona ocurrió en el año 2011. O sea, estamos hablando, es el 2023, van 12 años de esto, pero evidentemente, obviamente, la viuda del señor Spagnoletti pues continúa obviamente afectada por lo que ocurrió, y no es para menos. O sea, si era un matrimonio feliz, que verdad tenían sus hijos, que aparentemente todo lo que se dice es que verdad que estaban bien en su matrimonio, pues eso obviamente nunca va a sanar esa herida. Y para un jurado pues escuchar un testimonio como el de ayer, me imagino que pues simplemente tienen que empatizar con la viuda. Eso no quiere decir, verdad, que al final del día el testimonio que se virtió allí es definitivo para que se encuentre culpable a los acusados. O sea, obviamente hubo un testimonio que ella alega haber visto a uno de los acusados básicamente perseguirla en los días antes a que ocurrió el asesinato, y obviamente la fiscalía está tratando de traer un ángulo de que ya esto era un asesinato por acecho, que fue planificado, etcétera, y que obviamente pues están tratando Bueno, ella de logró atar. identificar uno de los alegados matones. Logró identificarlo en varias veces del acecho. Los estaban persiguiendo. Exacto, que en los días antes, 4 días antes y creo que menos, 2 días antes o algo así, ella alega que estaba en una farmacia y lo vio a uno de ellos, alega que en otro día estaba en un parque y lo volvió a ver. O sea, están trayendo pruebas a través de ella de que esta persona los estaba persiguiendo y que obviamente pues tiene algo que ver con el asesinato, porque ella no estuvo obviamente presente ni pudo ver, ¿verdad?, el momento en que él fue asesinado. Ella estaba en su casa. Ella estaba en Así su que casa. pues obviamente el testimonio de ella es para traer esta otra evidencia. Tengo por allá, déjame ver si ya, ok. Tony está también en teléfono. Tony, la importancia de este caso. Mira, Luis, yo iba para Noti1, pero me di cuenta que como está el día, en la tos mía, meterme en una cabina fría hoy con unos días antes de un viaje, era un poquito peligroso para los compañeros también. Así que preferí hacerlo. Chef Lulu me dio un mandato y tuve que cumplir con el mandato de Chef Lulu de hacerlo por teléfono. Mira, Luis, lo importante para mí del caso, porque yo no sé los pormenores de la prueba en sí, si el caso es sólido o no es sólido. Ahora, me llama la atención cómo esta compañía, creo que de mantenimiento, tuvo acceso a ese contrato. Esa compañía de mantenimiento fue una compañía creada para que le dieran ese contrato. Era una compañía reconocida. ¿Qué tipo de gestión estaba haciendo? ¿Qué acceso tenía al banco esa compañía? Pues sabemos que esta compañía trabaja muchas veces cuando la gente está durmiendo, cuando los bancos están cerrados. Cuando cierran, sí. Cuando cierran, ellos trabajan y están adentro de las facilidades.
Así que eso llama la atención, cómo es que estas organizaciones de narcotráfico, que aparentemente es lo que ha salido, logran estas compañías, estos contratos legítimos, para entonces utilizar ese contrato a lo mejor para lavar dinero. Y eso es lo que ha llamado la atención. Yo nunca había visto este tipo de casos donde esta persona, Pañoletti, lo estaban siguiendo, lo estaban acechando. Y si lo estaban acechando, ¿qué pasó? Que decidieron, porque cuando tú acechas a una persona, Luis, tú sabes a qué hora sale de la casa, a qué hora llega, cuáles son sus costumbres y sus horarios, costumbres recreativas, sus horarios. Entonces decidir, no, lo tenemos que matar en el Expreso de las Américas, en pleno tapón, que motivó que utilizaran esa vía, que van a haber testigos, van a haber alguien con que cogió una tablilla. Eso es lo que a mí llama la atención, de un caso donde había una conspiración, unas decisiones para matarlo, decidieron en un lugar altamente congestionado por el público, con posibilidad de testigos, con posibilidad de algún teléfono como dice grabado. Eso me llama la atención, pero es como también es como cada día estas organizaciones penetran más círculos comerciales en Puerto Rico para lavar dinero. Estas organizaciones, ¿hasta dónde estarán llegando? En corporaciones públicas. Y es el mensaje que envían, privadas. Tony, el mensaje que están enviando es: si tú me cancelas un contrato, te estás jugando tu vida. Eso es así. Si te metes con mis habichuelas, van a haber consecuencias, porque no tanto son mis habichuelas, es que esta es la manera que yo tengo para lavar el dinero con unos sueldos legítimos. Seguro. Y eso llama la atención también. Oye, creo que tengo ya a Fernando Zambrana. Fernando, ¿está por ahí? Sí, buenas tardes, Luis. Sí, buenas tardes, Fernando, y gracias por estar aguantando el palo. De hoy todo el mundo se enfermó. Vamos a trabajar un poquitito te voy a añadir otro caso más, que fue también por acecho. Fue el caso de la joven empresaria que asesinaron en Los Filtros, alegadamente por instrucciones. El testigo estrella, que ya se había declarado un asesino confeso, después de haber acordado con Fiscalía que sería y que incriminaría a los coacusados, se echó para atrás. ¿Qué hay en ese caso y qué se puede esperar? Bueno, como siempre, Luis, comienzo enviándole un saludo muy cálido a esa audiencia que nos oye todos los martes aquí en este panel favorito mío, obviamente. Aquí participo, espero, le deseo pronta recuperación en salud tanto a Tony como a Javi. Entonces, sobre ese caso que acabas de mencionar, Luis, aquí pues puede pasar una de dos cosas. O sea, un fiscal sagaz va a siempre tener su caso, o va a tener un plan B en cuanto a su prueba de cargo, en caso de que algún testigo que haya decidido cooperar se vire, porque eso es una realidad. Inclusive ha pasado en múltiples ocasiones, lo he visto de primera mano, que un testigo le manda a decir al fiscal el día antes de que se supone que testifique: mira, no voy a testificar, y se lo notifican así al juez. O sea que en ese caso, pues lo que se espera es que el Ministerio Público tenga alguna prueba adicional que pueda utilizar para vincular a las personas que están imputadas de la comisión del delito con el acto delictivo como tal. Si la única prueba que tienen, o la prueba más robusta que tienen, era el testimonio que esperaba que recibieran, pues tienen un pequeño problema. Ahora, también también podrían tratar de traer la declaración jurada de ese testigo. O sea que ahí hay par de alternativas que tienen los fiscales a la mano. O sea que no necesariamente quiere decir que la fiscalía pues perdió la capacidad de procesar a esta persona. ¿Qué le pasa, Javier, a un testigo así que se retracte como parte de un preacuerdo que haya tenido? ¿Qué le van a aplicar a este señor ahora? Javier. Acuerdo, pero tendría que pensar que su acuerdo está basado en que va a cooperar, y evidentemente al no cooperar en el juicio, pues
tiene que tener algún efecto sobre ese acuerdo al La que él había sentencia. llegado. Sí, o sea, tiene que haber alguna consecuencia para esto. Mira, para añadir un poco a lo que Fernan estaba diciendo, si según la nota, ¿verdad?, del Nuevo Día, la fiscal pues obviamente intentó utilizar todas las tácticas posibles, ¿verdad?, mientras estaba testificando a esta persona, porque aparentemente estaba no cooperador, diciendo que no recordaba, que no quería testificar, que no podía contestar, pero aquí hubo una vista preliminar y la fiscalía lo que está solicitando es, mira, declárame al testigo como no disponible entonces, y que el testimonio de la vista preliminar yo lo pueda traer. Ahora la juez tiene en sus manos esa controversia de si lo va a declarar como no disponible por lo que hizo, o si lo va a declarar como un testigo hostil, en cuyo caso entonces no se podría utilizar, entiendo, el testimonio de la vista preliminar, y pues tendría que aquilatar ¿verdad?, el juez las declaraciones previas que ha hecho esta persona versus las que hizo durante el día de ayer en la vista. Pero ciertamente esto es una pesadilla para la fiscalía que esto haya ocurrido, y no tienen necesariamente que tener ninguna culpa por esto. O sea, esto simplemente puede haber sido algo que el testigo determinó en ese momento que, o sea, temió por su vida o algo por el estilo. No sé qué puede haber pasado aquí, pero ciertamente no podemos decir, ¿verdad?, que esto necesariamente es culpa de la fiscalía. La fiscalía hizo su trabajo, tenía el testigo citado, lo tenía allí, ya lo había tenido en una vista preliminar, así que algo complicado aquí esto. Tony, vamos a pasar al otro caso. No, Ahí no, tenemos pero muchos es casos. que tengo que profundizar en esto, porque no está completo lo que se ha dicho hasta Ok. ahora. Vamos por partes. Cuando una persona declara en vista preliminar y es sujeto a contrainterrogatorio, ya hay un testimonio brindado en corte. Aparentemente eso ya pasó. Hubo directo, hubo cross en contra en BP, y el caso va a juicio. El juicio, aparentemente el testigo insiste en no declarar. El juez le hace la advertencia de ley que tiene que declarar. Si insiste en no declarar, el fiscal va a establecer que el testigo, aunque esté físicamente presente, no está disponible para declarar, y va a abogar las reglas que establece, mire juez, como no está disponible, a pesar de que todas las advertencias que usted le ha hecho, porque la no disponibilidad no significa que no esté presente, puede que esté presente y no disponible. Entonces, su señoría, esta persona prestó testimonio en vista preliminar, hay una grabación, aquí está la declaración jurada, la persona fue sujeta con un interrogatorio, y yo le pido al tribunal que el testimonio que dio en BP, que debe estar grabado, porque las vistas preliminares hoy en día se graban por el tribunal, el directo, yo lo utilizo como, ese es el testimonio de él. Pero no hay contrainterrogatorio. Perdóname, hubo contrainterrogatorio. Ah, ok. En la primera. Ya él fue sujeto a contrainterrogatorio. Si no fue sujeto con interrogatorio, eso es otros 20 pesos. Pero si fue sujeto con interrogatorio, estos son casos que han pasado por años en la rama judicial de Puerto Rico. Aquellos casos de Jessica, de Tito Camaro, que Fernan y Javier no habían nacido, de los 70 en San Juan, se estableció la regla de no disponibilidad. Lo importante es que si el fiscal la consigue satisfactoriamente, el acusado tuvo derecho a interrogar al testigo, y ese testimonio el tribunal lo analiza como prueba sustantiva. Si eso se está haciendo, yo no lo sé, pero hay remedios procesales, remedios evidenciarios, para que cuando los testigos no declaren, en una vista posterior a la vista preliminar, una vez que plantean aquí con interrogatorio en BP es diferente, no. Por eso usted en BP tiene que cubrirse de que el testimonio sea con interrogado plena y efectivamente, porque el derecho a la confrontación es de rango constitucional. Estos casos, últimamente, para finalizar, estos casos, Luis, artistas que las esposas los acusan, tú lo has visto, ¿verdad? Someten el caso por el expediente, ¿y qué sucede? Cuando van a vista preliminar no quieren declarar, ahí el fiscal se quedó sin caso. En estos casos así de artistas, vayan a regla 6, graben el testimonio, si la defensa
estos artistas casi siempre van con abogados, tienen recursos económicos, dejen que los conde interroguen, porque si se echa para atrás después a testigo, va a tener un testimonio ya dado en corte abierta con contrainterrogatorio. Así que esas son las diferentes alternativas de un fiscal si las cosas se hicieron bien. Ok, vamos al otro tema. Fernando Zambrana, Albert Torres, acusado de soborno, de interferir con testigos, de tomar represalias. El FEI, la Comisión de Ética, by the way, del Senado, lo absolvió, dijo que no encontró ningún tipo de evidencia contra Albert Torres y el FEI le radica los cargos hoy. ¿Qué nos enseña esto en términos políticos? Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién controla esa comisión? Y además, tomando en cuenta que eso es una comisión que es de carácter político, no necesariamente va a evaluar las cosas de la misma manera que un fiscal o un fiscal especial independiente lo haría. O sea, porque ya el objetivo es ver si se cometió un delito o no. O sea, el propósito que tiene el Senado es evaluar bajo las propias reglas de ética del Senado si la persona cometió algún delito, en este caso sería de depravación moral o no, lo cual conllevaría una suspensión o expulsión del cuerpo eventualmente. Pero a mí lo más que me sorprende, bueno, no me debería sorprender, pero pues lo más que me llama la atención es que el silencio de la delegación popular al Senado es ensordecedor, y el silencio de los medios. O sea, yo no he visto un reclamo del público pidiendo que renuncie o pidiendo que se retire del puesto o que lo retiren del puesto. Mientras que si eso le hubiese pasado a alguien de la delegación del Partido Nuevo Progresista, Dios mío, hace rato hubiesen buscado la manera de votarlo. Y a Albert Torres le han dado muchas oportunidades desde que empezaron a salir las alegaciones en su contra de cómo él trataba a su personal. Eso fue tema de principios del año pasado, si no recuerdo mal, hasta el presente, y el hombre sigue en su cargo y en sus funciones. Así que esto lo que muestra es de la doble vara que existe, y pues es evidente que a pesar de que el Partido Popular no tiene una mayoría en el Senado hoy día, el Partido Popular tiene la presidencia del Senado, tiene la capacidad de designar quién va a dirigir qué comisiones, y lo que están haciendo es tapándolo, protegiendo a uno de su delegación, cuando a todas luces pues ya hay suficientes señalamientos como para poner en entredicho la capacidad moral de esta persona para continuar ocupando el puesto que tiene el día de hoy. Javier, esto es acumulativo, o sea, esto es el tipo de noticia que le quita fuerza moral al Partido Popular. Esta noticia junto con las acusaciones, Javi. Mira, ciertamente lo hemos dicho antes, o sea, el Partido Popular ha tenido la oportunidad de actuar en múltiples casos de legisladores, alcaldes, etcétera, en este cuatrenio, y ha decidido no hacerlo. O sea, ha decidido, imagínate, hoy está en el periódico El Nuevo Día en la nota sobre este caso, y citan a José Luis Dalmau, presidente del partido, presidente del Senado, diciendo que él le cree a Albert Torres cuando Albert Torres le dice que sus abogados no están preocupados por el caso y que él tampoco está preocupado y que esto al final del día todo va a salir bien. Y él dice pues que no tiene ninguna razón para no creerle. El Partido Popular, en el caso de Trujillo Alto, del alcalde de Trujillo Alto, dijo José Luis Dalmau en aquel momento también que ni siquiera lo había llamado, que ni siquiera había hablado con él, porque pues él podía estar pasando por esto que estaba saliendo en la prensa, pero que eso él lo tenía que ver por allá y él no tenía ni siquiera que contactarlo. Y al final del día terminó declarándose culpable en el Tribunal Federal. En el caso de Guillito no han actuado, en el caso de Ponce envió un comisionado especial allí y la legislatura municipal y el alcalde lo votaron básicamente y eso se ha quedado ahí y no ha pasado más nada de parte del Partido Popular. O sea que el Partido Popular en este cuatrenio ha perdido la estatura moral para venir a solicitar renuncias de funcionarios del Partido Nuevo Progresista o hablar de acusaciones o hablar de corrupción, etcétera, porque han demostrado una y otra vez que cuando se trata de los de ellos, ninguno actúa, todos le dan espacio y algunos al final del día, convictos, hasta le dan contratos. Vamos a hacer la pausa, son las 1:25, cuando vengamos vamos a entrar con el caso de la ausencia de los
lo que son los republicanos del proyecto de libre determinación que se radica el jueves, y vamos a analizar también las posibilidades de que el Estado logre probar que Elizabeth Torres no ha cumplido con su mandato. Regresamos. Y el Estado tiene que probar que no ha cumplido con sus deberes del cargo. ¿Cómo tú ves esto? No la pude dar porque no me tocaba el turno cuando dieron la pauta. Sí. En el caso de Albert Torres, lo que siempre he dicho, el Senado no lo absorbió en sus méritos. El Senado tiene un reglamento ético que establece unos términos de donde los testigos pueden decir las cosas, y amparándose en ese reglamento, que es un reglamento que yo siempre he dicho, no para buscar la verdad, son reglamentos para minimizar la conducta de los senadores o legisladores. Esa ha sido la trayectoria. Decidieron que lo que hacía falta era un regaño y nadie votó. Por eso es que estos casos se tienen que investigar en el Departamento de Justicia, pero siempre he dicho, una mera determinación de causa probable por la oficina del FEI, y lo que digo no es para la fiscal Fuster, que es una fiscal honesta, que la conozco hace años, Zulma, no es indicio para que un legislador renuncie. Los alcaldes, para poderlos suspender sumariamente o destituirlos, necesitan la causa probable, pero una ley, que es la ley del panel, faculta al panel a suspenderlo. En este momento ningún legislador que se le determine causa en regla 6, que es una cintila de evidencia, que somete los casos por el expediente, que no hay derecho a interrogar a nadie, no puede revocar una elección donde una persona, llámese Albert Torres, llámese como se llame, a una renuncia. Yo siempre he dicho, hay que esperar a una convicción para que esta persona pueda renunciar. No importa cómo se llame, porque cuántos casos se radican por el expediente, y cuando se ve la prueba en vista preliminar y salió, el león no era tan fiero como lo pintaban, y yo no puedo juzgar este caso por lo que se dice que pasó. Yo prefiero juzgarlo por la evidencia admisible en un tribunal. Lo de Elizabeth Torres, he dicho consistentemente, Elizabeth Torres incumplió el juramento que hizo para defender, llevar a cabo una gestión estadista, y para ello gente votó por ella en buena lid. Ella ha decidido, por razones que uno puede decir, cuestionar, que se molestó con el PNP, que se molestó porque el esposo, su compañero, no lo indultaron completamente, por todo lo que ella ha dicho públicamente, y me parece que una persona en este momento, llámese Elizabeth Torres, llámese como se llame, si lo que públicamente ha dicho incumple una gestión para la cual fue electa, me parece que debe ser destituida, y tan siquiera se le pague. Yo estaría revisando la factura como de ella y como de todo el mundo, y el que no cumpla con su gestión no se le paga. Pero peor, yo creo que estos puestos, esta ley debe ser eliminada, porque salvo Ricardo Rosselló, que hay que reconocerlo, que ha estado trabajando de gratis en Estados Unidos, donde hay que llevar la agenda estadista, ese está haciendo su trabajo, pero eso no está cobrando. Hay muchos que están cobrando, honestamente, que yo no sé lo que están haciendo. Esa ley debe ser eliminada, y los que quieran trabajar, y el PNP envolverse en una gestión estadista en Washington, ya que en Puerto Rico la estadidad es una mayoría en este momento electoralmente hablando. Sí, voy con Fernando. ¿Fernando es? Sí, Fernando le toca ahora, sí. Sí, No, perdóname, Javier. ¿Cuál de los dos le toca? Fernando. Vamos para adelante. Mira, sobre lo de Elizabeth, esto es tema de bastante tiempo aquí en el programa, y no debe llamarnos la atención de que el Supremo haya rechazado por segunda vez el cambiar su parecer. Es muy difícil tú convencer al Tribunal Supremo, una vez ya se emite una sentencia o opinión, a cambiarla, a menos que hayan cometido un error bastante notable. Pero sobre el caso de ella, escuché lo que tú mencionaste en la primera hora de tu intervención, Luis, de que tú entiendes que el gobierno no debería pues ya continuar invirtiendo
recursos en destituirla y cualquier cosa que en el futuro los votantes le pasen factura. Pero yo entiendo que ante la evidente falta de actividad en Washington, donde se supone que esté trabajando para adelantar la causa de la estadidad, el gobierno tiene que tomar todas las medidas necesarias, no solamente para destituir a la persona, sino para de alguna manera buscar cómo recobrar el dinero invertido en una persona que no cumplió con lo que le prometió que le iba a hacer a los votantes. O sea, porque de lo contrario, ya ese dinero está invertido. ¿Qué cara? El Departamento de Justicia ya le paga un sueldo fijo a sus abogados. Y el dinero que cuesta procesar un caso de esta naturaleza, donde los documentos son públicos, en realidad es ínfimo. O sea, yo entiendo que el Departamento de Justicia está haciendo lo correcto al procesar a esta persona. Y esto tiene que servir de disuasivo para otras personas que en un futuro decidan correr a cargos públicos y mentirle al pueblo de esta manera. O sea que ahí yo estoy un tanto en desacuerdo con tu posición, Luis. Yo creo que sí, que se debe llevar esto a las últimas consecuencias. Mira, un último pensamiento sobre Albert Torres antes de pasar con Elizabeth. Yo estoy de acuerdo con Tony en lo sustantivo que él trae sobre que ningún funcionario electo debería renunciar a menos que tuviese una convicción ya en las costillas. Yo creo que eso debería ser la regla, o podría ser la regla en la mayoría de los casos. Lo que pasa es que el Partido Popular no se aplica esa regla cuando se trata de otros partidos, especialmente cuando se trata del Partido Nuevo Progresista, y comienzan a solicitar renuncias, están por todos los medios pidiéndole al PNP que actúe sobre sus funcionarios, etcétera. Y otra cosa, la prensa es igual. O sea, cuando se trata de un funcionario del PNP son mucho más agresivos. Mira, hoy como no ha habido un minuto a minuto para nada de lo que estuvo ocurriendo en Sara con el caso. O sea, ahora mismo todavía no sabemos nada sobre lo que ocurrió, excepto... Yo creo que eso está bien claro. O sea, nosotros tenemos la prensa más irresponsable, menos profesional y más política del mundo entero. No les quepa la menor duda. Eso va con el territorio. Y simplemente así, o sea, yo creo que si hubiese sido un funcionario del PNP hubiésemos tenido un minuto a minuto una cobertura completa de lo que estaba ocurriendo. No lo tuvimos. Segundo a segundo. No lo tuvimos en este caso y todavía es la hora que no sabemos al final del día qué ha ocurrido allá adentro, excepto pues, que las denuncias que se presentaron, pero más nada. En cuanto a Elizabeth Torres, lo hemos dicho ya en múltiples ocasiones, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en que ella no ha cumplido con las funciones de su puesto. Aquí lo único que faltaba era que el Supremo resolviera sobre una segunda moción de reconsideración que había radicado los abogados de Elizabeth Torres, ¿verdad?, pidiendo que se revocara la decisión del Supremo de que se había confirmado de que se tenía que ir al tribunal de primera instancia que se vea la vista en su fondo. Así que veremos a ver cuándo va a ocurrir la vista. Ahora esto se envía un mandato al tribunal de primera instancia y ahí entonces el tribunal señalará la fecha de la vista y estoy seguro que comprobaremos el popcorn y veremos qué es lo que testifica Elizabeth sobre todas las gestiones que ha hecho para cumplir con su mandato. Vamos al próximo tema, y es el tema del proyecto plebiscitario y la ausencia total prácticamente de republicanos de allá, no los locales que están ahí porque son del PNP, pero esa ausencia total que garantiza en cierto sentido que este proyecto no vaya a ningún lado. Se podrá debatir, podrá estar, pero nuevamente no le van a dar paso a los republicanos en esto. Tony. Yo no ofender mucho a nosotros a esta vista lo que voy a decir. Esto es una toma. Estados Unidos, el Congreso americano, no tiene ningún interés en darle la estabilidad a Puerto Rico. Eso no quiere decir que no tenemos que seguir trabajando por ella. Razones raciales, políticas, que aquí hay muchos casos de corrupción, allá los hay también. A la hora de buscar excusas las van a tener siempre. No tienen ningún interés en dar la estabilidad, nunca la han tenido. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros los puertorriqueños? ¿Seguir mendigando la estabilidad? ¿O de momento plantarnos como hay que hacer y decir, o nos dan la estabilidad
o nos vamos para la independencia y se acabó la relación. Hay veces que para que respeten a uno hay que tomar decisiones tajantes, duras, porque llevamos años. Se murió don Luis Ferrer, se murió don Carlos Romero Barceló, se seguirán muriendo los grandes líderes estadistas por ley de vida, y no se mueve la estabilidad García en los vende. Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico, el elector somos mayoría, pero en Estados Unidos, en el Congreso somos menos que minoría. Así que yo creo que llega el momento, y es una frase que yo he escuchado, de la suprema definición de los puertorriqueños. O nos dan la estabilidad, o nos vamos para la independencia y empecemos a trabajar, porque no podemos seguir. Yo tengo 65 años, Luis. Tú tienes un poquito más que yo. Javier y Fernando menores. Vamos a seguir mendigando, y nos dan vistas, y nos dan resoluciones, y nos bloquean. Va a callar el relajo que hay, o a la estabilidad, o nos dan la independencia y se acabó la relación. Oye, Fernando, ¿qué tú crees? El problema que tenemos aquí es que una de las condiciones que algunos delegados al Congreso del ala republicana insisten en que el territorio forme parte de las alternativas, y eso pues lo que demuestra es el cabildeo exitoso de ciertos sectores, entiéndase el integrante del Partido Popular, allá en Washington a través de las décadas y tan reciente como ahora. Y el territorio es, para todos los efectos prácticos, una píldora venenosa para diluir el voto a favor de la estadidad. Eso es así, o sea, es una realidad. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿cuál es el miedo a incluir el territorio? Bueno, pues porque estás incluyendo una alternativa que no es alternativa. O sea, y estás diluyendo el voto de las personas en tomar una determinación final sobre este tema. La ausencia de republicanos patrocinando un proyecto de esta envergadura sí pone en entredicho la capacidad que tiene la comisionada residente en atraer a miembros de su propia delegación a atender temas que son de suma importancia para Puerto Rico. No estoy diciendo que ella ha fracasado, todo lo contrario, ha hecho una excelente labor en el Congreso. Pero pues volvemos a lo mismo que pasó cuando tuvimos el proyecto anterior a finales del año pasado. Fue muy tímida la participación de republicanos a favor. Tomó básicamente la mayoría que había demócrata en ese entonces para pasarlo, y obviamente pues murió no llegó a tiempo al Senado, murió en el Senado. Pero en el caso de Alaska y Hawái, pero particularmente de Alaska, cuya batalla por estadidad empezó después de la guerra en el 46. En ese periodo de 6 congresos que fueron, se radicaron en Cámara y Senado más de 60 proyectos, hasta que al final pujó uno y se acabó. De distintas vertientes, de hecho, los que no querían la estadidad para Alaska y para Hawái propusieron que se convirtiera en un Commonwealth como Puerto Rico, y los dos estados dijeron, eso es colonia, eso es más, es inaceptable, y nunca permitieron que hubiera un plebiscito o un referendo sobre el estatus territorial. Javier. Mira, yo creo que los estadistas tenemos que recordarnos que no es hasta el año 2012 que hay una primera expresión del pueblo puertorriqueño favoreciendo la estadidad en su mayoría. Y aún así, se puede decir que no es hasta el 2020 que al final del día, si contamos el plebiscito del 2017, pues desde el 2017, donde queda más claro todavía que el pueblo de Puerto Rico quiere la estadidad. Previo a esa fecha, no podemos, de lo que podemos hablar es que había un partido nuevo progresista que obviamente estaba empujando el asunto de la estadidad. Se realiza el primer plebiscito en el 68, y de ahí no se hace ninguno hasta el 93, el plebiscito del 98 de la quinta columna, el 93 y el 98 por primera vez el ELA cae por debajo del 50%, pero no es hasta el 2012, 2017 y 2020 que el pueblo de Puerto Rico hace una expresión clara de que rechaza el territorio y de que quiere la estabilidad para Puerto Rico. Así que desde ese momento comienza a contar, como quien dice, el término
para que Puerto Rico se convierta en un estado. Si lo comparamos con Alaska y Hawái, todavía estamos más de una década. Hawái fueron 18 años, Alaska 12 años, más o menos, pero antes de 1940 había movimientos, pero nada formal así. Pero Nuevo México 61 años. Y eso fue obviamente desde que hubo un referéndum en Alaska y Hawái donde se favoreció la estadidad. Donde hubo estadidad sí o no, y se favoreció la estadidad para esos territorios. Pues eso fue en el 2020 para Puerto Rico. Dime, Tony. Estos son los primeros proyectos. Estos son los primeros proyectos que se están presentando. Espérate, Tony, deja que termine. Estos son los primeros proyectos que se están presentando que no incluyen el Estado Libre Asociado o el territorio como alternativa. Y en el Congreso pasado, al menos la Cámara de Representantes se aprobó el proyecto donde tenían las tres alternativas no descolonizadoras las tres. En su totalidad. Así que sí ha habido progreso, y obviamente el asunto de bregar con el Partido Republicano es donde se debe enfocar entonces ahora todos los esfuerzos. Tony. Yo no soy pesimista, yo siempre he sido optimista en mi vida. Hawái está en el medio del Pacífico y tenía una localización privilegiada para los Estados Unidos. Alaska tiene petróleo y está en el territorio continental de América del Norte. Puerto Rico, estamos en el Caribe, en la mejor parte del mundo para mí. En este momento no tenemos ninguna importancia geográfica, la geopolítica ya no hay importancia para... No necesariamente. Ahí lo dejo a política, los chinos están metidos en toda Latinoamérica y los rusos también. No necesariamente. Yo no he visto ningún interés. Ok, vamos a partir de la fecha que da Javier, que son correctas. Antes no había un movimiento, hay un partido nuevo progresista. Desde que hemos votado en plebiscito, ¿alguien me puede decir a mí que ha visto un interés genuino de los Estados Unidos en dar estabilidad? No tiene ningún interés. El Partido Republicano va a decir, un partido un estado demócrata con más representantes, con 2 senadores demócratas. No way. La culpa no es de Jennifer González. Jennifer González no puede coger a estos republicanos racistas, ultraconservadores y obligarlos a que voten por la estabilidad. Vamos a ser realistas. Hay que seguir trabajando. Sí. El trabajo es arduo. Sí. Y yo te digo, pasarán 50 años y Puerto Rico no se va a mover hacia la estabilidad. Yo no lo veré, Luis no lo verá, Javier y Fernando estarán ya bastante viejitos en este momento, así que yo espero equivocarme, pero realista, en términos realistas, de realismo, no de esperanza. La esperanza nunca yo la pierdo, pero no he visto ningún interés de los Estados Unidos, Fernando, para conceder la estabilidad a Puerto Rico. Fernando, yo coincido con Tony en muchos sentidos. Yo creo que la independencia está mucho más cerca que la estadidad, porque el juego que han jugado los independentistas y los soberanistas ha sido magistral. Le han comido el fondillo a lo que son los PNP. No te quepa la menor duda, Fernando. Bueno, si la mayoría del pueblo de Puerto Rico votara por la independencia, ya tendríamos en cuestión de 1 o 2 meses un camino ya hecho para la descolonización y deja la que lleguen a la gobernación para que tú veas. Bien rápido, súper rápido. Bien rápido. Mucho más rápido que la independencia. Pero hay una realidad. Hay una mayoría que se expresó, una mayoría simple, 51% por ahí, que se expresó a favor de la estadidad. Con esa clase de votos y ese récord electoral que tú tuviste en el 2020 y que muy probablemente continúe volcándose a favor de la estadidad en plebiscitos y consultas futuras, encuestas, etcétera, bien hechas, está muy difícil justificar concederle la independencia a Puerto Rico de esa manera. O sea, que tampoco es tan fácil. O sea, ellos tendrían el camino fácil si la mayoría del pueblo estuviese a favor, pero no cuentan con el aval de la mayoría de la gente. O sea, cuando tú le vayas o sea, ¿cómo tú le vas a vender la independencia a la mayoría de la gente? Cuando la mayoría de las personas, de una forma u otra, y a mí no me da orgullo tener que admitir esto, pero que de una manera u otra dependen de los cientos de millones de dólares que entran a Puerto Rico en ayudas federales, para subsistir, para comer, para estudiar, para tener un teléfono, para tener internet. Y tú le dices, todo eso se va a acabar
si tú votas por la independencia, ¿qué tú crees que va a pasar? O sea, no Mira, es tan sencillo. Mira, rapidito, estamos partiendo de una premisa que en mi opinión es equivocada. Para dar la independencia a Puerto Rico, Estados Unidos no necesita la mayoría de los puertorriqueños. Basta con que el Congreso se siente, mira, vamos a ver qué hacemos con Puerto Rico, se ha convertido en una carga, no hay ambiente para la estabilidad, vamos a conceder la independencia. Para eso no hace falta una mayoría de votos de los puertorriqueños. Bueno, Luis, y para la estabilidad tampoco. Espérate, pero Tony, tú te estás yendo por el poder que tiene el Congreso soberano sobre Puerto Rico con la cláusula territorial. Claro, eso es verdad. La realidad, Tienes toda la verdad, o sea, tienes toda la razón. Pero sería un fracaso de la democracia y políticamente sería gravísimo para todo congresista que apoye unilateralmente hacer algo así. ¿Tú crees que a Estados Unidos le importa eso? Bueno, deja que se muden 3 puntos y pico de millones de cantazo a algún lugar y vuelquen y conviertan a un estado en completamente demócrata o republicano y no permitan que las personas que votaron a favor de eso vuelvan a ostentar un puesto público. Estados Unidos es un país grande. Tú metes 3 millones de puertorriqueños en todos los estados y no se nota la diferencia en ningún estado. Es un territorio grande. Hay muchos estados que no están poblados. Hay un montón, 50 estados y sacando a Hawái y Alaska, el territorio concentrado no hace ni mayoría ni minoría en que 3 millones de puertorriqueños se vayan para allá. Harían una gran diferencia en los estados a los que los puertorriqueños tenemos actualmente. Y se van todos harían una Florida, gran diferencia en la Florida. Claro que sí que la harían. Decir que no la harían, o sea, estados estamos en el mismo bote. Yo quiero que esto se resuelva. Lo que he visto es que el peor enemigo que ha tenido la estabilidad ha sido el PNP. No ha sabido yo estoy de acuerdo con eso. Nunca he estado de acuerdo con eso. Bueno, les voy a decir una cosa. Los datos. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Algeria era un departamento de Francia por mucho tiempo. En los 40 y en los 50, particularmente en la guerra, después de la guerra mundial, en varias ocasiones los algerianos que eran ciudadanos franceses votaron por permanecer, creo que 80 y pico, hasta que rompió la guerra de Algeria de la independencia en el 54 y los bombazos, los terroristas y todo eso. Finalmente París decide darle la independencia, lo someten a un referéndum y el 99% de los algerianos votaron por la independencia. Las noticias cambian, como dice Alex Delgado. Vamos a hacer la pausa hasta mañana, mis amigos. Por ahí viene Carmen Jovet. Gracias a Tony y a Javier que se repongan, y gracias a ti por estar solito en el estudio hoy, Fernando. Pero esos son los gajes del oficio. Mañana los esperamos en La Mirilla nuevamente a las 12 del mediodía.